Nuestro Padre misericordioso, te damos gracias, te damos gloria por distinguirnos de nuestra caída eternidad por tu sangre preciosa. Señor es nuestra vida, Señor es todo. Ahora hemos encontrado propósito en nuestra vida, estamos mirando nuestra esperanza en el cielo con usted, Señor. Señor, también nos ha añadido gracia sobre gracia que podemos colaborar tu obra preciosa. Señor, nos ha dado buena oportunidad que podemos aprovechar nuestro tiempo, la vida. Hasta el último momento, háganos distinguir la voluntad de Dios y háganos dar nuestras todas cosas al Señor. Por debilidad de nuestra vida, a veces no andábamos bien. Señor, siempre le pedimos tu misericordia y tu ayuda. Si no ayuda, Señor, no podemos hacer nada. Siempre permítenos corazón fiel y tu inteligencia y tu sabiduría. Señor, levanto muchas iglesias en Ecuador. Recién hemos comenzado a trabajar fuertemente a salvar almas, muchas pérdidas, por tu misericordia. Señor, utiliza nuestra vida precisamente que podemos colaborar tu obra preciosa, opera fuertemente por nuestra vida. Cada iglesia necesita tu misericordia, guarda a los hermanos en santa reunión y guía sus pasos. Aquí, hermanos que se han encargado cada iglesia han reunido ante tu presencia. Hoy también queremos aprender tu palabra. Permítenos tu inteligencia, todos los pecadores. Guía esta reunión por tu voluntad. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 a 17. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí hoy tema es templo de Dios, templo de Dios. La historia del templo de Dios comenzó desde el inicio la historia del mundo, porque en el huerto de Edén, Señor andaba con los Adán y Eva, ¿no? El templo de Dios significa morada de Dios, donde está Dios. Después se ha cortado la relación entre Dios y los hombres. Después ya Señor tiene que recuperar esta relación para resolver el problema del pecado de los hombres. Por eso Dios le ha mandado a Moisés a hacer como un tabernáculo. En el Génesis ya podemos entender la historia del mundo, y desde capítulo 12 ya comienza la historia del pueblo de Israel. Ya muy interesante. Y después Éxodo, allá podemos ver el templo de Dios. Después ya Señor los
dado como una historia del pueblo de Israel y la forma de sacrificio y última palabra de Moisés. Así está formado 5 libros de profeta Moisés. Entonces, Éxodo capítulo 25, busquemos. Éxodo 25. Señor les mandó hacer un lugares al recibir el problema de pecado. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Leamos 2. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí, desde capítulo 25, podemos ver la forma de tabernáculo, diseño de tabernáculo. Le parece hasta 24 muy interesante como historia, ¿no? Pero ya desde 25, Señor explicó diseño de tabernáculo. Se ve muy complicado, pero todos son muy importantes. Todo está indicando Señor Jesucristo. Aquí, harán un santuario. Un santuario significa tabernáculo, ¿no? Para mí. Este tabernáculo se edificó para Dios, para Señor. Habitaré en medio de ellos. En santuario, Señor va a habitar. Señor habitó. ¿Para qué? Para por quitar el pecado de los hombres. Allá versículo 22 abajo. Y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y entre los 2 querubines y que están sobre el arca de testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aquí que dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. En este lugar es como un lugar es que los hombres pueden encontrar Dios. ¿Dónde? En tabernáculo. Después, este tabernáculo ya se ha movido por historia de pueblo de Israel. Pero cuando llega el tiempo de Rey David quería edificar templo de Dios, porque él podía morar un buen castillo, buen casa, pero arco de pacto, tabernáculo ya se hizo como un forma de tienda, ¿no? Carpa. Por eso él sentía mal, él quiso edificar templo de Dios. Pero Dios no le ha permitido a edificar templo de Dios porque él se mancha mucho sangre de enemigos. Por eso, por su hijo, rey Salomón, ya se edificó templo de Dios. Ya, aquí, Hecho, capítulo 7. Hecho, capítulo 7. Versículo 46, 47. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. David quería edificar casa, templo de Dios, pero Dios no le ha permitido. Solamente su hijo Salomón le edificó casa. Primero de Reyes, capítulo 6. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Leamos 2. En el año
en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar a casa de Jehová. Ahí Salomón edificó. ¿Cuántos años? Demoraba 7 años, ¿no? Después, por desobediencia del pueblo de Israel, ellos no entendieron la voluntad de Dios, idolatraban otros dioses, porque el rey Salomón, el tiempo fin de su vida, él ha traído muchas mujeres de otros países. Está contaminada su corazón y mujeres de Salomón ha traído otros dioses de sus propios países. Por eso idolatraban muchos ídolos. Entonces Dios le ha dado un castigo. Esta dividida país, norte Israel, sur Judá. Pero todavía ellos no han arrepentido y por Asiria y por Babilonia se ha destruido el tabernáculo. 70 años ellos tenían que vivir en Babilonia, pero cuando se cumplió 70 años ellos han regresado su propia tierra, la tierra Canaán. Ellos podían reedificar templo de Dios. ¿Por qué? Por Asiria, por Babilonia, el templo de Dios se ha destruido. Se llama templo de Zorobabel. Entonces, regresaron de Babilonia, ellos han reedificado templo. Zacarías capítulo 4. Sofonía, después Zacarías, ¿no? Zacarías 4, 8, 9. Leamos 2. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esa casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Por eso, por Zorobabel se edificó, le edificado el templo de Dios. No era buena como el tiempo de rey Salomón, pero entonces allá le edificó. Después, en época de Señor, antes del Señor, rey Herodeo, él le edificó el templo de Dios, ¿no? Entonces, este se llama segundo templo de Dios. Después, Señor vino a la tierra. Cuando el Señor vino, el Señor les ha dicho al mundo que San Juan capítulo 2. En esta época existía templo de Dios, se ha edificado por rey Herodeo, ¿no? Pero el Señor les ha dicho, San Juan capítulo 2, versículo 19 a 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días
y lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí, por ley heredeo, le he edificado durante 46 años. Pero el Señor le ha dicho, destruir este templo. ¿Qué significa? Señor es sí mismo templo de Dios. Ellos le han matado y él resucitó 3 días después. Siempre el Señor les ha indicado su muerte, ¿no? Pero el Señor resucitó. Entonces, en época del Señor es el templo de Dios, morada de Dios. También San Mateo 12:6, el Señor ha dicho, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? Señor es mí mismo. San Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? Señor. El templo de Dios que le he edificado por mano de los humanos, ¿no? Señor es más mayor que esto. 자, después Señor murió y resucitó. El día de Pentecostés vino Espíritu Santo, está formado reunión, la iglesia. Ya, hoy tema 1 Corintios 3:16. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el que Espíritu de Dios mora en vosotros? 자, templo de Dios se ha cambiado de esta manera. Primero, 우르테덴. Segundo, tabernáculo. Tercero, templo de Dios por rey Salomón y Zorobabel y rey Herodeo y Señor el mismo. Señor ya ahora murió, resucitó. En nuestra época, ¿qué? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién? Aquí vosotros significa iglesia. Y está explicando que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Espíritu de Dios mora en vosotros. Morada de Dios, ¿qué? Vosotros, la iglesia. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 16. 16 a 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí también, ¿qué dice? Sois el templo de Dios viviente. ¿Quién? La iglesia. Ya, templo de Dios está edificando. Efesios capítulo 2, 22. Efesios capítulo 2, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién? Vosotros. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es templo de Dios. Ya, hoy en día la iglesia es templo de Dios. Cuando venga el Señor, la iglesia será arrebatado arriba. Y aquí se queda el templo de Dios, donde será reedificado templo de Dios en Jerusalén.
Pero en este momento vendrá anticristo que va a gobernar todo el mundo. Él va a sentarse en el templo de Dios. Él va a decir sí mismo, yo soy Dios, ¿no? Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Leamos 2. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Esta cosa se ha profetizado profeta Daniel. Daniel capítulo 9 está conectado a este versículo, ¿no? Daniel capítulo 7, 9. Ya, vamos a ver Daniel capítulo 9, 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Leamos 2. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 자, aquí una semana significa 7 años, ¿no? En mitad de la semana, ¿qué significa? Cuando pasa primero 3 años y media, él va a sentarse en donde, en tabernáculo, ¿no? Él va a prohibir culto. Allá vendrá ira de Dios, ¿no? Él va a pisar el templo de Dios 42 meses. Aquí, 3 años y medio, 42 meses. ¿Dónde está? El Apocalipsis capítulo 11. Versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque se ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí, ciudad santa, ¿qué es? Templo de Dios. Va a hollar 42 meses. ¿Qué significa? 3 años y medio. 3 años y medio. 자, así este mundo será quemado. Después este mundo vendrá 1000 años reino de Dios. En 1000 años reino de Dios también existiría el templo de Dios. Todas las gentiles van a subir a Jerusalén a dar culto a Dios en el templo de Dios. En el 1000 años reino de Dios también sí hay templo de Dios. 자, 이사야 capítulo 2. Versículo 2 a 4.
monte será en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí podemos ver como una forma de respeto culto, ¿no? Versículo 3, ¿qué dice aquí? Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, en la casa de Dios de Jacob. ¿Dónde? En el tiempo de milenio de Dios, sí existe templo de Dios. Allá todo el mundo tiene que subir a dar culto a Dios, ¿no? En el fin de milenio, un poco tiempo será desatado Satanás. Ya Satanás van a operar y dando muchas tentaciones, los que no han recibido salvación no van a subir. Allá, Señor va a destruir este mundo y todo se mete al infierno. Y después, el mundo ya no existe. Esto es la historia del templo de Dios en la tierra. ¿Por qué les explico esto? Templo de Dios. Templo de Dios es base de la vida de cristiana. Por medio de misericordia de Dios, este templo de Dios comenzó. Los hombres nunca podían planificar templo de Dios. Esto todo era misericordia de Dios. 자, 우에로 Edén y tabernáculo y templo de Dios en época de rey Salomón y reedificado por Zorobabel y por rey Herodes. Después, Señor vino al mundo en nuestra época, la iglesia, y mientras de tiempo de 7 sufrimientos, este templo de Dios será hollado por Anticristo. Después, finalmente, en el reino de Dios, milenio, allá también existiría templo de Dios, ¿no? Esta cosa, todo por misericordia de Dios, ya está planificado. Templo de Dios, morada de Dios. ¿Con quién? Con su pareja de amor. Esto es propósito de creación. ¿Por qué Dios comenzó? Para formar su pareja de amor. Analizamos la Biblia. Allá podemos entender, Señor, ¿qué está haciendo? Por la Biblia. La Biblia dice que este plano de Dios sobre nuestro mundo. Aquí, por la Biblia, Señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está formando? La iglesia. Por eso, por falta de entendimiento de la iglesia, no podemos caminar bien como cristiana. Si alguien contra el templo de Dios, ya tocando ojo del Señor, ojo de Dios, es muy peligroso, ¿no? Al lado de morada de Dios, Señor, guarda.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16, ¿no? Hay que recordar. 자, reunión de los salvos. Ellos, esto es el templo de Dios. También, Dios, ¿dónde está morando? Habitaré, andaré entre vosotros. Morada de Dios, ¿qué es? La iglesia. Por falta de entendimiento de la iglesia, ¿cómo puede caminar bien? Señor está morando, habitando en reunión de los salvos. Allá habitando, andando. Si Señor anda, todo se cambia, ¿no? 자, 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, 18. Leamos juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 자, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad, ¿qué es libertad? De pecado. Señor vos ha librado, ¿no? Por eso, antes éramos muertos, enemigos de Dios, y como cautivos de pecado, cautivos de Satanás, pero ahora en Señor fuimos librados, fuimos cambiados, renacidos como vivos, salvos. También, si está el Espíritu del Señor, ahí está enseñanza del Señor, porque el Señor está formando la iglesia, enseñándonos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, versículo 10. Leamos dos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo el mundo, aún a los cielos. Señor está informando su sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Espíritu Santo está operando en la iglesia, por eso Señor está enseñando la iglesia. Primero de Juan, capítulo 2, 27. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 27. Leamos 2. Pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, y permaneced en él. 자, por este versículo, algunos pueden tener buen entendimiento de la iglesia, algunos tienen mal entendimiento de la iglesia. Por la unción que
vosotros recibisteis de Él, permaneced en vosotros. Si fuimos ungidos, recibimos Espíritu Santo, ¿no? Y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí recuerda, os significa iglesia. Iglesia no hace falta aprender del mundo, no personal. Si alguien lea este versículo, yo fui ungido, ya nadie puede enseñarme, yo sé todo, Espíritu Santo directamente me enseña. No, la iglesia. Cuando tenga algo, tentación de Satanás, se han metido pensamientos de Satanás, ellos le dan algo altivos, ¿no? Allá, dañando corazón. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, y permaneced en Él. En Él. Por eso, en la iglesia ya podemos aprender todas las cosas de la verdad. Un alumno del colegio de la iglesia que tiene conocimiento de Dios y un doctor del mundo o profesor del mundo, universidad, ¿quién es inteligente entre dos? Un alumno del colegio de la iglesia. Ellos entienden la verdad. Porque conocimiento de un profesor ya será buena, pero todo será corruptible. Pero un alumno de colegio de la iglesia, él entiende la verdad, su conocimiento de Dios es eternidad. ¿Cómo podría comparar dos cosas? Si estamos con el Espíritu de Dios, siempre podemos recibir su ayuda, su enseñanza. Si estamos con el Espíritu de Dios, del Señor, ya podemos vencer tentación de Satanás. Señor ganó el mundo. Permanecemos en el Señor significa nosotros hemos ganado el mundo. Si permanecemos en el Señor, ya hemos ganado el mundo, porque el Señor ha ganado. Por falta de entendimiento de la iglesia, ellos no entienden, no pueden crecer. Ya, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya, ¿cómo podemos permanecer en la iglesia? Por la fe hemos recibido salvación. Con esta fe, el justo, fuimos justificados, fuimos justos. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fuimos justos por la fe y por la fe vivirá, ¿no? Arriba, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Señor es el más grande. Si alguien entiende la iglesia, su cuerpo, y también sirviendo cabeza de la iglesia al Señor, él está conectado con el Señor. Él ha ganado. Si permanecemos en el Señor, ya podemos llevar muchas frutas. Ya vosotros estáis limpios por palabra
que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso, si permaneces en el Señor, ya podemos llevar muchos frutos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién? Espíritu Santo, ¿no? Edificación del cuerpo de Cristo. Este es el papel del Espíritu Santo. Destrucción, abominación, unos otros entre los hermanos. Esta operación de Satanás. Por eso, ¿qué espíritu se ha metido a los hermanos? Hay que distinguir bien. Quiere destruir, quiere abominar, quiere aborrecer, es operación de Satanás. Quiere edificar, quiere formar la iglesia, quiere extender el reino de Dios, es operación de Dios, ¿no? Ahí podemos analizar. 자, Colosenses capítulo 2. Versículo 6, 7. 6, 7. Leamos 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, después, ¿qué tenemos que hacer? Andad en Él. Andad en Él. Andad en Él. No fuera de Él. Andad en Él. Arraigados. Hay que sentarse. Hay que arraigados sus raíces profundamente, que no se mueve para chupar abono muy bien. Y sobreedificados en Él. ¿En dónde? En Él, en la iglesia, en el Señor, en Él, en la iglesia. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de las gracias. Se hace así, lleno de gracias del Señor. Él entiende bien, gracias del Señor. Señor, gracias. Su palabra de testimonio siempre sale gracias. Y cuando tengamos algo problema de la iglesia, como un tipo de sacrificio, Él encarga. Arriba, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si la iglesia tiene que hacer algo cosa, Él encarga. Con muchos gozos. En la tierra, ¿por qué la iglesia no tiene fuerza? ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿No sabéis? Significa muchas no saben. Muchos no entienden la iglesia. Los judíos tampoco no entendieron quién es Jesucristo. Ellos mataron a Jesucristo en la cruz, ¿no? No saben, ellos no saben, no sabían. Al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Dando mucha
persecución por falta de entendimiento en la iglesia. Ellos no tienen miedo, no tienen temor a Dios y entendimiento en la iglesia. 자, San Juan 16. El mundo le aborreció, Señor. El mundo aborrecen nosotros. San Juan 16, 1 a 3. Leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hayan esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. No conocen la iglesia. Por ignorancia, falta conocimiento de Dios, ellos hablan contra Dios, contra Señor, contra iglesia, contra hermanos. Por eso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, tenemos que conocer Señor. En la Biblia, muchos ejemplos podemos observar. Ignorancia de Dios. Ignorancia de la voluntad de Dios. Ya, un ejemplo, vamos a ver. Primero de Reyes, capítulo 12. Rey Salomón han traído casi 1000 mujeres de otros países. Idolatraban otros dioses, muchos. Después de la muerte, Salomón entregó ley de Israel a su hijo Roboam. Pero entre su servidor de rey Salomón había pero se llama Jeroboam. Jeroboam ya dividió país, no obedeció Roboam. Jeroboam levantó una nación norte de Israel. Sur, Judá. Jeroboam hizo mal por ignorancia de Dios. Ya, Primero Reyes, capítulo 12, versículo 25 a 33. Un poco largo, leamos juntos. Entonces le edificó Jeroboam a Shiquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí le edificó y Panuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Bedel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solamente en el mes octavo, a los 15 días de mes, conforme a la fiesta
solamente que se celebrarán en Judá y sacrificios sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificio pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días de mes octavo, y mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya, aquí, ¿por qué Israel se ha destruido por Asiria? Ellos idolatraban otro dios, ¿no? Dos becerros. Sacerdotes, no de Leví. Si alguien quiere cargar sacerdote, ya, todo encargaron. Ha cambiado mandamiento de Dios, ha cambiado fiestas. Finalmente, ellos apartaron de Dios. El pueblo de Israel tenía que subir 3 veces anual a Jerusalén a dar sacrificio a Dios. Pero Jeroboam les ha guiado al infierno. En nuestra época, ¿qué tal? ¿Es posible? Sí, posible. No por la palabra, solo por su pensamiento, por doctrina, todo será igual que Jeroboam. En el primer siglo de la iglesia había muchas tentaciones de Satanás también. Agustín, él hizo como una doctrina, podemos dar bautismo a los bebés. Los bebés todavía no han recibido la salvación, pero Agustín ha hecho. Origen, había una persona que se llama Origen, él no quiere entender la Biblia. Él interpretado la Biblia por su manera. Directamente no quiere entenderlo. Origen. Gregorio, él edificó el sistema de Papa de Roma, Gregorio. Y como la forma de inicio de Roma católica, ¿no? Y Iglesia Católica ha hecho mucha mal doctrina. Como cuando hagamos Santa Cena, este pan se cambia como cuerpo del Señor. O vino se cambia como sangre de Cristo. O agua por pensión de un papa ya se cambia agua santa, ¿no? O María es mediadora entre Dios y los pecadores, ¿no? Algunos dicen que Jesucristo no es Dios el mismo. Y han negado Trinidad. Muchos, como Jeroboam, está haciendo. Está guiando a la gente a donde, al infierno. Filosofías igual, comunistas, materiales todo, ¿no? A veces ellos no creen, después de la muerte no hay el mundo que viene. Él no cree. Por eso, materiales todo, comunistas. Tenemos que recordar advertencia de Jeroboam, ¿no? Cosa de Dios es muy delicado. Hay que guardar bien, hay que tener conocimiento de Dios muy bien. No tenemos que añadir, no tenemos que sacar. Por una equivocación, todo se pierde. Recuerda,
Samson, ¿no? Una vez ya cortado su cabello, ¿no? Y por equivocación, segundo de Samuel, a ver, aquí, segundo de Samuel. Capítulo 6. 6 y 7. Leamos dos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el flor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa, casa de Abinadab, existía 20 años este arca, 20 años. Usa, todos los días podía verlo y muchas veces él escuchó, no tenía que tocar y sobre cómo tenía que tratar arca de Dios. Él no ha concentrado, ¿no? Una vez, su equivocación, él murió. Arca de Dios tiene que encargar su hombro, no como un carro. Esto es manera de Dios. Señor nos ha dicho, si alguno quiere seguir en pos de mí, niegue sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Cómo podemos seguir el camino del Señor? Hay que tomar su cruz. Muchos no quieren tomar su propia cruz y quieren seguir el camino del Señor. No puede, no le queda bien. Hay que tomar su cruz y podemos seguir el camino del Señor, atrás del Señor. Hay que encargar su cruz. Esto es la manera de Dios. El Señor los indicó, pero muchos, para servir al Señor, no quieren encargar. No quieren encargar. ¿No? Ay, mi cruz, quiere quitar. Y quiere seguir con el Señor. No le queda bien. ¿Qué el Señor ha dicho? Toma su cruz y sígame. Tomando cruz y podemos seguir el camino del Señor. Si no tiene sufrimiento para el Señor, ¿cómo puede caminar el camino del Señor? Ignorancia está conectando con pecado. Ignorancia. Yo no lo sabía. No, tiene que saber. Tiene que conocer. Lo que hemos aprendido por la iglesia, por la palabra, ¿ya? Tenemos que obedecer. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está operando el Espíritu Santo? Allá se llama el templo de Dios. El Señor está edificando su templo, templo de Dios. Ya, entre obra del mundo, ¿cuál es el más preciosa en nuestra vida? Ganar mucha plata, servir a su familia muy bien, cuidando a sus niños muy bien, ya haciendo a sus hijos como presidente. ¿Cuál es el más preciosa entre obras del mundo? Nuestra obra a cuidar área de amor del Señor, la iglesia.
a evangelizar, a salvar a la gente. Esta obra es la más preciosa. Nadie sabe. Si alguien tiene Espíritu del Señor, ellos pueden entender. Por eso algunos predicadores, pastores, han dejado su trabajo muy buena, la punto de vista del mundo, muy buena. Ha dejado su negocio era muy buena, pero ha abandonado a caminar con el Señor. Quieren encargar su propia cruz y siguiendo atrás del Señor. Nuestra obra es la más preciosa. Por eso, en punto de vista del Espíritu Santo, nuestra vida, ya el Señor va a decir, bienaventurados. Hoy he meditado templo de Dios. Hasta aquí. Precao Sixto, ahora terminamos. En todo el camino que vayan, Señor, para que no caigamos en tentación del enemigo. Ayúdanos para que seamos creyentes y que no nos retrasemos en el utilizar, Señor. Hoy también que aprendimos esta palabra, Padre, mi hermano, tú nos has explicado fuerte la fe hoy. Ayúdanos para que podamos hacer tu voluntad, que en este año que viene, Señor, tengamos muchos frutos para la gloria tuya, Padre amado. Solamente nos encomendamos a ti y que tú nos guíes en tus pasos.